Hola, si tienes una cortadora de césped con un motor de 4 tiempos, te voy a explicar y mostrar cómo realizar las mantenciones de una forma muy sencilla para que así extiendas la vida útil de tu máquina. Lo que voy a hacer es un cambio de aceite, también revisar el estado de la bujía y del filtro de aire para ver si es necesario realizar un cambio. Lo primero que voy a realizar es el cambio de aceite. Hace algún tiempo atrás un usuario me dijo que estas máquinas tenían un despiche en la parte baja del motor. Busqué información en internet porque me hizo dudar por esta máquina y efectivamente hay máquinas que sí lo tienen, pero en el caso de esta, que es la Van Vic, no tiene ese despiche en la parte de abajo, sino que la tiene aquí por el costado, muy cercano aquí a la campana. Entonces no tengo cómo recibir el aceite. Por lo tanto, la única alternativa que hay es sacar el aceite por donde mismo se le echa, que es por esta tapa, por donde se mide también el nivel del aceite. Ahora, ¿cada cuánto tiempo deben hacer el cambio de aceite? Va a depender del fabricante. En el caso de esta máquina, la indicación es que la primera vez se haga con un uso de 10 horas y luego del primer cambio de aceite se debería realizar cada 50 horas de uso. Esta parte es ligeramente más complicada cuando lo hacen solo. Entonces lo que hago para facilitarlo es dejar la máquina en altura. Saco la tapa del aceite. Tengo un recipiente para recibir el aceite quemado y lo que hago es inclinar la máquina y comienzo a vertir el aceite en el recipiente. Si alguien le puede ayudar en este proceso, facilitaría mucho su extracción. Ahora, ¿qué cantidad de aceite van a echar al motor? Eso viene indicado en el manual. De todos modos, aquí en la vara con la que miden el nivel de aceite, viene con dos marcas. Entonces, en el caso del primer puntito que está abajo, es la del mínimo y la de arriba es la del máximo. Entonces, ese límite es el que no deben pasar. Si es que lo pasan, muy probablemente van a dañar el motor. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. De igual modo, en el caso del aceite que compré, que es de 1 litro, viene también con un dosificador, así que ahí voy a ir echando y viendo cuánto es lo que llevo y de todos modos comprobando con la vara que me hizo. Acabo de poner en marcha la máquina para ver así el nivel real del aceite. Y ahí quedé justo en el máximo. Ahí se alcanza a apreciar, me parece. Lo segundo que voy a revisar es el filtro de aire. En el caso de esta máquina está debajo de esta tapa. Si se fijan, este está bastante limpio. Si se encontraran que el suyo tiene mucho polvo o partículas de pasto, pueden lavarlo sin problema con agua y con jabón o algún detergente. Es muy importante que esté limpio. En el caso de que esté muy deteriorado, es fundamental que lo cambien, porque no se olviden que estas máquinas trabajan con combustión. Por lo tanto, para poder realizar este proceso necesitan de 3 elementos, que son el oxígeno que entra a través de este filtro, el combustible y también las chispas. Por último, voy a revisar el estado de la bujía. Para hacerlo tengo que desprender el cable que está por sobre la bujía, ¿cierto? Y con esta herramienta voy a poder
quitarlo. Si logran ver, esta bujía ya está bastante carbonizada en la punta, entonces voy a tener que cambiarla. ¿Cada cuánto? Lo recomendable es cada 100 horas de uso. Cada cierto tiempo, de todos modos, revisen la bujía para ver el estado, porque de pronto hay 100 horas de uso con la bujía y no necesariamente va a estar en mal estado. Entonces, fíjense, por ejemplo, en cómo está el rendimiento de la máquina. Si con el estanque lleno le está durando menos tiempo con esa cantidad de combustible, sospechen que puede ser un problema de la bujía como también del filtro de aire. A la vez, si sienten que el motor no está parejo y tiene algunos saltos, también puede ser problema de la bujía. O derechamente, si la máquina no enciende, puede ser también un problema de la bujía. Otra recomendación importante cuando terminen de trabajar con la máquina es que limpien la campana en la parte inferior. Eso es por dos motivos. Primero, para extender su vida útil y así que no comience a corroerse la carcasa, porque es metálica. Y lo segundo es que para la siguiente vez que lo utilicen, la máquina tenga un flujo sin dificultades del pasto. Así se llena sin problema la bolsa o sale expulsada por el costado según como lo trabajen. Porque si dejan el pasto pegado en las paredes, lo que va a provocar cuando estén cortándolo nuevamente es que este se vaya pegando más aún en las paredes y así el motor empieza a trabajar de forma más forzada e incluso a llegar al punto de detenerse. También es muy importante que el estanque lo dejen sin combustible. Esto también es para extender la vida útil principalmente de todas las piezas que son de goma, porque con el combustible comienzan a quemarse cuando quedan en contacto con él. Les agradezco a todas las personas que han llegado al canal por todos los comentarios que hacen, los que se han suscrito, los que dejan me gusta, así que les pido también le dejen un me gusta a este video y bueno, sigan escribiendo para poder de pronto aclarar alguna duda, si es que tengo el conocimiento obviamente. Como siempre lo he dicho, mi opinión es la de un usuario, no es la de un experto que trabaje con estas máquinas y muy probablemente todos los que llegan al canal son usuarios como yo. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad y espero que se encuentren muy bien. Chao, chao.